Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Día martes ya, estamos en la mitad, como dijimos, creo que el otro día dijimos que estamos en la mitad del Evangelio de Lucas, así que seguimos abriendo la Biblia y buscando la revelación del Señor, buscando descubrir, aprender nuevas cosas. Hoy traemos un detallecito climático que nos va a ayudar a entender más la palabra, ¿sí? Porque tenemos que reconocer y arrepentirnos de que muchas veces hemos leído sin entender y sin preocuparnos para entender, ¿eh? Que eso quería decir hacer una lectura profunda, pensarlo, fijarse en otro pasaje, fijarse en dónde eso mismo había aparecido, con las referencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a adelantar. Tenemos que terminar el capítulo 12. No sé, o yo hablo mucho, los capítulos son muy largos, pero el 12 habíamos dicho que tenía 59 versículos, de manera que un capítulo difícil, ¿no? Lo mencionamos como difícil, y ahora viene el 13, que tiene lo suyo también. Y entonces requiere que lo leamos con apertura de mente, con deseos de entender y con la mirada puesta en ver a Jesús, todo eso que quiso decir para los discípulos de ese momento, para la iglesia del día de hoy. Bueno, en el 29, en el 40, perdón, Lucas, 12:49. Ahí empieza con, anoté las palabras, porque acá hay que prestar atención a estas palabras difíciles. Jesús dijo, he venido a traer fuego, la primera a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumple. Esto es para que un montón de gente diga, no entiendo nada, ¿de qué está hablando? ¿Qué quería que ardiera? Bueno, vamos a tratar de dilucidar. En relación con lo que Jesús venía enseñando, con cosas que hemos visto, ¿no es cierto?, en este capítulo 12 también, donde Jesús de repente hablaba de la segunda venida, donde ya estaba insinuando y mucho más a los discípulos acerca de que él iba a tener que morir. Acá, por todo lo que dice, podemos entender, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Y eso tiene que ver con la otra, bautismo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Bueno, acá Jesús primero dice dos cosas que las va a ejemplificar después, que he venido a traer fuego a la tierra. La maravillosa bendición de que Dios se hiciera hombre y viniera a la tierra a traer salvación y libertad, iba a resultar en que eso iba a traer fuego. Es una metáfora tremenda de todo lo que iba a pasar con la venida de Jesús, que no iba a ser que todo el mundo lo aceptara, que todo el mundo encontrara la libertad en Cristo y que todo el mundo tuviera vida eterna. No, iba a ver, ya lo estaba viendo él con la oposición que iba creciendo. Y miremos un poquito más a cristianos muertos en el Imperio Romano, en Roma, ¿sí? O sea, es muy amplio, es para que empecemos a charlar de lo que ¿qué significa eso de Jesús que iba a hacer arder la tierra? Y aún hoy. Bueno, pero, y acá abrió su corazón, es una de esas ventanas en las que Jesús abre su corazón, y en su corazón había angustia. Dice, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, eso es una metáfora. Habla de un bautismo y de su muerte. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Porque por más que él fuera Dios, era totalmente hombre y tenía que pasar esa
prueba terrible. De manera que esta es una de los que yo llamo ventanas en las que Jesús abre su corazón. Supongo que acá está hablando con sus discípulos nada más, con los apóstoles, con los más cercanos, para decirle cuánta angustia tengo hasta que se cumpla. No se olviden que estaba caminando hacia Jerusalén, ya lo vamos a ver en el otro capítulo. ¿Creen ustedes que vine a traer paz en la tierra? Acá explica un poco. Les digo que no, sino división. Así que pensemos en el momento ahí. Pensemos en lo que sabemos del primer año de la iglesia, de la formación de la iglesia, todo lo que pasó, y pensemos hasta ahora. La cantidad de países y pueblos que están en lucha, de cristianos contra musulmanes, discriminación por la religión, y todo lo que eso connota. Jesús lo sabía, Jesús se los estaba anticipando. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su madre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. De manera que lo que Jesús está anticipando, y esto da como ejemplo, no quiere decir que en todas las familias esto suceda y gracias a Dios, pero iba a llegar a suceder. Conflicto. Acá Jesús, todo este pasaje Jesús está anticipando, pero les está advirtiendo. Es importante saber las cosas que van a pasar para prepararse, para quitar el temor, sabiendo que Jesús lo anticipó y que Él está, que siempre está, porque antes de morir les iba a decir: mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí? Aún en los conflictos. Bien, luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud. Entonces acá nos demuestra que eso era una conversación íntima con los discípulos, ¿sí? Y fíjense ahora, qué interesante esto, que nunca lo había entendido o lo había prestado atención hasta no mirar un mapa. A ver si podemos mirar el mapa. Jesús dijo: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor. Y así sucede. Y yo dije: ay, pero ¿esto dónde pasa? Nosotros acá, cuando hay viento del sur, decimos que viene el frío, ¿sí? Y acá dice va a hacer calor. Pero entonces, a ver, si podemos ver el mapa, nos vamos a dar cuenta. Mapa de la Palestina tenemos ahí. Como dijo Jesús, quería dar una enseñanza, no estaba dando una lección de climatología, pero esa enseñanza nos llega mucho más si entendemos, Cuando se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen va a llover. Claro, el occidente es el mar Mediterráneo y desde el mar venía la lluvia, ¿sí? Entonces, ese es el occidente para ellos. En cualquier lado donde Jesús haya dicho esto, siempre en el oeste, de ahí una nube indicaba que venía una lluvia. Y lo otro, y cuando sopla el viento del sur, dicen va a ser calor. Claro, si al sur del país estaba puro desierto, y desde el desierto venía el calor, porque esto es, me fui, miren, ustedes ven que yo tengo atrás, acá mi mapa, mi precioso planiferio, y entonces yo, claro, Israel está en el hemisferio norte y ahí tienen los fenómenos climatológicos distintos de los nuestros. Nosotros estamos en el sur, y para nosotros, el último país del mundo, para nosotros el viento del sur nos trae frío, ¿sí? Ahora, ¿para qué dijo Jesús todo eso? Después ahí los sacudió. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. Eso es lo que hicimos nosotros ahora, pero para entender a Jesús. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Bueno, esto tiene que ver con lo que había dicho anteriormente. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo actual? Estaban sufriendo en el Imperio Romano.
Sabían que el Imperio Romano apretaba cada vez más las libertades. Y Jesús estaba anticipando y lo anticipó en algunos de sus mensajes, que iba a hacer destruida Jerusalén y el templo por el Imperio Romano. De manera que les estaba, perdón, me olvido de lo principal, ahí estaba el reino de los cielos con él. Jesús, Dios, había descendido para librar al ser humano. De manera que estas palabras, no se olviden que nosotros tenemos parte de todos los mensajes que Jesús daba en cada pueblo donde estaba, y donde el escritor, como en este caso Lucas, puso todo el material que pudo recordar, que tenía escrito para poder armar este evangelio maravilloso. Pero Jesús les estaba diciendo, vean, dense cuenta, era una alerta, era una alerta. Estas señales eran una alerta. Y fíjense, y lo que sigue después aparentemente no tiene nada que ver, pero tiene que ver con el hilo de esta conversación. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Acá se fue de señales de los tiempos a la justicia. Y contó una analogía, como les hacía siempre, un relatito para que lo relacionen. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Acá metió con lo que es justo. Y acá metió, me anoté una palabra así, la puse en grande. A ver, de todo esto le está diciendo, estén atentos, estén inteligentes. Y la palabra es, aprendan a discernir, aprendan a darse cuenta de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo que Dios quiere, de lo que Dios está haciendo. Y lo cuenta con ese relato tan sencillo de, ojo, fíjate en tus relaciones con los demás, sé inteligente, discierna. Y se acabó el capítulo 12. 13. Acá viene, acá una relación con gente interesante que vemos, gente que estaba hablando con él. No tenemos demasiado de la gente que le hacía preguntas, que hablaba. Por eso muchas de las cosas que han sido volcadas en los evangelios son respuestas de Jesús a preguntas. Pero acá tenemos, en aquella ocasión, no sabemos cuándo, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Acá el comentarista dice que no se sabe de cuándo sucedió eso. Jesús le respondió, enseñanza. Todo lo que Jesús contestaba era una enseñanza. ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Dos ejemplos de cosas que pasaban en ese tiempo. La torre de Siloé está ahí en Jerusalén, es una de las torres. Parece que se cayó una torre y aplastó un accidente de esos que pasan. Y entonces, pero Jesús aprovecha eso que le están preguntando para hablarles de que, lo dijo antes, ¿no? La muerte pasa y listo. Lo importante es qué pasa después de la muerte. Les está diciendo, piensan, eran más culpables que todos los demás habitantes. Le digo que no, de la misma manera perecerán a menos que se arrepientan. Y acá está predicando el evangelio puro. Les está diciendo, acá les está hablando de la vida eterna. ¿Sí? No importa de la manera en que van a volver, casi como dijera, no se asusten de la muerte, pero la cosa es que tiene que venir el arrepentimiento para que ellos puedan llegar. Y ahí abrió el mundo de Dios con una parábola chiquita, ya la leímos cuando estuvimos con las parábolas,
Entonces les contó esta parábola, por lo cual me parece que esta parábola se la dijo a esa audiencia que tenía ahí, que estaban interesados, si esos que habían tenido un accidente y habían muerto de jóvenes tenían más culpa. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Habla del viñador, yo pensaba que estaba hablando de viñedo, pero acá habla de la higuera, evidente, es en una tierra de uvas, de vides y de higueras. Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. No hay ninguna explicación, así que acá el lector de la palabra tiene que discernir y tiene también que relacionar con todo lo demás, ¿sí? Acá, y nosotros teníamos atisbos de vida eterna y de vida después de la muerte en todas estas enseñanzas anteriores. Entonces acá está hablando de Dios que viene a buscar el fruto en sus plantas, y toma, se enfoca, la cámara se para sobre una que no daba frutos. Y entonces el dueño, el Señor Dios, tenía derecho a decir, bueno, cortala, no sirve para nada, está lejos de lo que yo espero. Qué fuerte que es esto, si uno se lo plantea. Y entonces está, ¿quién es el que está ahí? El viñador, porque el Señor era el dueño de todo, era Dios. El viñador le pide misericordia. ¿Será Jesús este viñador? Y que le dice, bueno, espera, voy a ver si la puedo levantar, cavar, echarle abono, hacer algo con ella. Vuelvo con mi pensamiento a Romanos 8, al final, cuando dice que Jesús intercede por nosotros. Y Él es el viñador que trata siempre de darnos una oportunidad. Ahora, esto quedó en esta parabolita, escondida, chiquitita ahí, pero que en la lectura de la palabra tenemos que tomarla, mirarnos, discernir, darnos cuenta qué es lo que está Jesús diciendo. Bueno, terminamos el 9 y acá viene otra relación personal con alguien que necesita de Jesús. Un sábado, solo Lucas contó esto, está solamente en Lucas este milagro. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, no dice dónde, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. De ningún modo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, primero le habló. Vieron que Lucas cuenta toda clase de diferentes formas de Jesús de hacer el milagro. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella. La tocó, debía ser alguien así, que se alejaban de ella. No era lepra, pero era una persona toda encorvada, no era agradable. Pero le puso las manos sobre ella. Y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Acá tenemos una sanidad y una conversión. Esta es una tremenda palabra de esperanza, ¿sí? 18 años después, Dios puede sanar, ¿sí? Y, bueno, en el nombre del Señor, tomar esta palabra cada uno, el que sepa que lo necesita. Bueno, por supuesto, era sábado, parecía que Jesús lo hacía a propósito. Indignado porque Jesús había sanado el sábado,
el jefe de la sinagoga, acá tenemos otro que intervino dirigiéndose a la gente. Esta era la vez más fuerte, más fuerte de ahí. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Acá se enojó con la mujer. Se enojó con la mujer y con todo. No, claro. Después del milagro de la mujer, ahí debían estar haciendo cola diciendo, a mí, me toca a mí. Seguro. ¿Qué nos pasa que leemos sin imaginar? Eso habla mal de nuestra lectura y tiene que ver con nuestra lectura rápida, con nuestra lectura rasante, con nuestra lectura que ya esto lo conocía, ¿sí? Esa imagen de la gente apretujándose para que el siguiente sanado fuera él. Pero acá les cortó el jefe de la sinagoga. Se dirigió a la gente. No, el otro día vengan, no vengan el sábado que los sane. Estaba reconociendo que Jesús los sanaba. Jesús volvió a usar la misma palabra del capítulo anterior. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? ¿Y qué es más importante, el burro o el buey? ¡Claro que sí! Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, como ustedes, es israelita como ustedes, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Qué precioso tratamiento de Jesús a las enfermedades extensas. Y acá dice que era una cadena de Satanás, una obra del diablo para arruinarle la vida. Así que ahí Jesús estaba levantando amor y compasión por el ser humano en cualquier momento que fuera. Y fíjense el comentario de Lucas. Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Lo leo de nuevo porque es una... Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Bueno, y ahora retoma Lucas, que armó su evangelio tomando enseñanzas de Jesús, quién sabe de cuántos lugares, pero esta es del Sermón del Monte, aunque como dijimos muchas veces, seguramente Jesús repitió esas enseñanzas hermosas sobre el reino. ¿A quién se parece el reino? ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. Acá lo dice como si lo hubiera, o sea, seguramente lo dijo en muchos pueblos todo esto. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en una huerta. En su huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron a sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y este es otro significado distinto de levadura del que vimos en el otro capítulo, de que hablaba de la levadura de los fariseos. Nada que ver, esto es crecimiento. Gracias a Dios que acá después porque el otro capítulo era alertas, cuidado, se viene esto y iba a ser así, pero acá está mostrando otra figura, acá hay otra foto, el reino de Dios va a crecer, y claro que lo sabemos, y tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, de cómo creció en el árbol de mostaza y en la masa que fue el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Continuando su viaje a Jerusalén, esto está relacionado, en el capítulo 9:51, donde dice que él se decidió a ir a Jerusalén. Acá seguía viajando y recorriendo, pero la mirada puesta en Jerusalén. Estoy para allá, era hacia el sur, venían de Galilea y iban ahí. Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse?, le preguntó uno.
Bien. Ese uno no dice si era uno de los apóstoles, pero ese uno era alguien que estaba entendiendo lo que Jesús estaba enseñando. De repente les hablaba de las señales de los tiempos. Yo creo que más que nada este era un discípulo, o un apóstol, o un discípulo cercano que entendía que Jesús dijo que él tenía que bautizarse de una manera que lo angustiaba, y también al ver lo que estaba pasando, que los fariseos solamente estaban poniéndole trabas a milagros maravillosos. ¿Qué contestó Jesús a eso de si son pocos los que van a salvarse? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, por lo que les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, y acá vuelve a su relato favorito, un señor dueño de la casa, tan pronto como él se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Estos eran todos esos que estaban ahí cuando él comía con los amigos fariseos que lo invitaban, cuando ellos comían las multiplicaciones de panes y de peces, cuando lo escuchaban, cuando disfrutaban las sanidades. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. En la misma página tengo cuando les habló de arrepentimiento. No era cuestión de ser parte de la iglesia. Todavía no estaba la palabra iglesia por ahí, ¿no? No es cuestión de estar ahí, de ser, de ir. Jesús estaba marcando con hacedores de injusticia, y como ya lo había enseñado, ahí faltaba el arrepentimiento verdadero. Y acá Jesús abre una ventana a lo que iba a ser la vida en el más allá. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios de la vida eterna, a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan afuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. Esto no sé si está en Lucas, yo creo que lo vamos a encontrar, esa parábola después del banquete en el reino de Dios, donde otra vez Jesús abría la ventana para que vienen y para que deseen estar allá. No estaba condenando a nadie, Jesús estaba siempre alertando, como hizo el Padre en el Antiguo Testamento. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Esto está fantástico ubicado acá, porque estaba diciendo que no importa si se arrepienten al final, no importa si llegan a Jesús al final de la vida, porque Dios no está seleccionando a los primeros, a los últimos. Él después contó una parábola con esto. Qué tremendo, cómo. Acá me viene el valor de ir anotando enseñanzas en un cuadernito o en algún lado. Varios, anotar versículos y la palabra es la palabra que les quedó de esa enseñanza. Queda el último pedacito, no sé si llego, lamento de Jesús sobre Jerusalén. En ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. No podemos tener una semana tranquila, siempre venía lo que difícil que fue la vida de Jesús. Y él les contestó, como siempre, fuerte, directo, vayan y díganle a ese zorro, animal dañino, animal astuto, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado,
porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Qué bárbaro. Era una expresión esa aramea, lo de decir tengo que seguir más tiempo, hoy, mañana y pasado. Jesús estaba diciendo, tengo que hacer. Bien, ¿ven cuántas veces ya lo iba diciendo? De que voy a Jerusalén. Acá está diciendo, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, me queda el último pedacito, 2 versículos nada más y terminamos el capítulo 13. Jerusalén, Jerusalén, este fue el llanto de Jesús sobre Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Será, acá esto me lo dice el comentarista al pie, que quizás Jesús fue otras veces a Jerusalén, llegó y volvió después a Galilea sin que los evangelistas, los escritores lo hayan consignado. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si es que ya fue otras veces, está anunciando la última entrada de Jesús en Jerusalén. Cuando les está diciendo la casa de ustedes va a quedar abandonada, estaba anunciando lo que pasó en el año 70. El Imperio Romano destruyó Jerusalén y el templo. Ya todos debieran saberlo, los que tenían la capacidad de discernir los tiempos que el Señor iba anunciando. Bueno, se acaba el capítulo 13 y estos 2 capítulos, 12, 13, 11 también, que fueron con tantas advertencias de Jesús. Pero bueno, ya después viene el 14, que empieza un día, Jesús va a comer, así que tenemos otra vez que Jesús está comiendo con un fariseo y enseñando. ¿Cuánto tiempo dedicó Jesús a los pecadores, a los que él consideraba pecadores? Religiosos, pero eran pecadores que no se habían salvado. Bueno, terminamos acá porque tenemos que ir a orar en este día. Juntos y agradeciendo a Dios por su palabra tan rica que requiere de nosotros, lectores y oidores, con toda nuestra capacidad abierta. Que Dios los bendiga, seguimos mañana y estaremos atentos a lo que tenemos en la programación de este día. Que Dios los bendiga ricamente.